Vamos a estar unos minutitos más para compartirles una palabrita directa al corazón. Y esta palabra que les voy a compartir hoy se llama madurez espiritual. La madurez en nuestra vida. La madurez espiritual, exactamente. ¿Qué es madurez espiritual? Vamos a tener que irnos al libro de Juan, al capítulo 15, que les mencioné ahora, Juan capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 1 lo que el Señor le dice a sus discípulos, y es una enseñanza directamente a sus discípulos. Acordémonos que el Señor invirtió tiempo en formar, invirtió tiempo en enseñar. El fuerte del Señor Jesús no fueron los milagros ni las sanidades, vea qué tremendo, fue la enseñanza, la instrucción. Esto nos habla mucho a nosotros, porque esto quiere decir que el Espíritu Santo hoy está interesado en que usted aprenda, en que usted escuche, en que usted sea instruido, en que usted sea corregido y en que usted tenga la capacidad de poner por obra lo que usted escucha. Por eso la enseñanza de la palabra del Señor debe conllevar atención, dedicación, y debe también de simplemente no venir uno a oír, sino participar de la enseñanza. Y participar de la enseñanza es tomar apuntes, es buscar en la Biblia, es emocionarse uno por la enseñanza de la palabra del Señor, porque todo eso te va a llevar ¿a qué? A un crecimiento espiritual en tu vida, te va a llevar a una madurez espiritual, que es lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros, que maduremos. La madurez está ligada al crecimiento en nuestra vida, está ligada a las buenas acciones, está ligada a las buenas decisiones y está ligado a entender nosotros nuestra identidad como hijos de Dios. Entonces vean que el Señor Jesús llama a los discípulos y les da una magistral enseñanza y usa figuras de la naturaleza para que ellos entiendan. Les dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Un día di una enseñanza de este versículo y le titulé Podados por Dios, porque necesitamos ser podados siempre, y aquí eso es lo que está diciendo. Vean el deseo del corazón de Dios. El deseo del corazón de Dios es que nosotros llevemos fruto. Dios está trabajando todos los días en la vida individualmente cada uno de nosotros, porque nosotros estamos en un proceso de Dios para que nosotros llevemos fruto. Todo lo que está en el corazón de Dios y el deseo del corazón de Dios es que usted y yo llevemos fruto, y eso está implícito en la palabra del Señor. No simplemente que nosotros hagamos bulto en una iglesia y nos sentemos siempre y vivamos toda una vida sentados, es que llevemos fruto. Por eso aquí inmediatamente el Señor dice: todo pámpano, que somos nosotros, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. O sea, vea así de radicalmente lo que dice la palabra. A Dios no le agrada el cristiano que no tiene fruto. Dice: todo el que no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, dice, para que lleve más fruto. Y lo limpiará es el proceso de Dios. En el versículo 3 continúa diciendo el Señor: ya vosotros estáis limpios, o sea, podados por la palabra que os he hablado. Entonces, vean esta expresión del versículo 3. Eso es lo que produce la palabra de Dios en nuestra vida. El ser podados, o sea, el ser limpiados para que nosotros podamos llevar fruto. Cada vez que con alegría en mi corazón y con un deseo de aprender, yo escucho la palabra del Señor y aprendo de la palabra del Señor y dejo que la palabra de Dios me instruya, yo estoy permitiendo que el Espíritu Santo me esté limpiando. Recuerde que aquella expresión que dijo el Señor Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es una constante en la vida del cristiano. ¿Qué significa que es una constante que está sucediendo permanentemente hasta el último día que estemos en esta tierra? La palabra nos va liberando, nos va liberando, nos va liberando. Yo sé que usted viene a la iglesia y usted tiene un montón de luchas todavía. Usted está luchando con un montón de cosas. Usted viene a la iglesia y usted dice: yo quisiera ser diferente, y para ser diferente usted necesita ir siendo liberado de una serie de cosas,
de esos problemas de temperamento que usted tiene, de esas malacrianzas que usted tiene, de esa irresponsabilidad que usted tiene, de ese montón de cosas que el Espíritu Santo quiere liberarlo a uno. Pero usted tiene que querer. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, limpiarnos todos los días. Eso ser podados implica un montón de cosas. Uno quisiera cambiar de la noche a la mañana y mañana uno amanecer siendo una persona así, extraordinaria con todo lo que uno quiere. No sucede así, porque en la vida cristiana nada sucede como con varita mágica. Sucede con procesos de Dios. Y Dios te pasa por aquí, te pasa por allá, a veces lloras, a veces sientes que no puedes más, a veces sientes que se te van las fuerzas, sientes un montón de cosas, pero es Dios el que está trabajando en nuestro corazón. Porque el fin de Dios es que nosotros nos humillemos delante de Él, como lo decía anteriormente, cuando iniciamos aquí, después de la adoración. El fin de Dios es que tengas un corazón que sea una tierra para que Él pueda ararla y poder trabajar en nuestra vida. Entonces, el Señor le dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero vea lo que dice el 4 ahora. El 4 dice, permaneced. ¿Vieron? Aquí está la clave. No es solamente que estemos limpios por la palabra, sino permanecer. Yo diría que la clave en todo este capítulo 15 del libro de Juan es la palabra permanecer. Permanecer, porque el Señor insiste en permanecer. Y permanecer es el grado de madurez que nosotros debemos de alcanzar en nuestra vida cristiana. Permanecer en el Señor. A pesar de el llamado del Señor es a permanecer. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Aquí el Señor hace la relación, dice, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 5 ahora. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y aquí está la declaración del versículo 5. ¿Qué dice el Señor Jesús? Porque separados de mí, nada, aunque pretendamos y queramos, separados del Señor, nada podemos hacer. ¿Qué es madurez? ¿Qué es madurar espiritualmente? ¿Qué es madurez espiritual? ¿Qué es el fin de Dios en nuestra vida? Porque Pablo se queja y también el escritor de Hebreos se queja de cristianos que deberían de tener ya cierta estatura espiritual y hay que seguirles dando leche en lugar de comida sólida. ¿Qué es madurez espiritual? Está ligado al crecimiento y la Biblia usa una palabra maravillosa que es la palabra perfecto. La palabra perfecto en el griego es la palabra teleión, así como suena, teleión, así teleión, que significa maduro en el griego original. Eso es perfecto. Cuando usted ve que la Biblia dice, ya vosotros sois perfectos, se está refiriendo a madurez, que es el fin de Dios, que eso es lo que el Señor persigue, que nosotros alcancemos esta perfección que es madurez. Vea que bajo ninguna circunstancia perfección es que no te equivoques. Bajo toda circunstancia perfección es madurez. Y en el griego teleión significa aquel que conoció cuál era su verdadero propósito por el cual fue llamado. Entonces, esto es madurez. Madurez es entender el propósito de Dios en mi vida. Entender el propósito por el cual Dios me ha llamado. Y cuando yo entiendo el propósito, vivo con gozo en el Señor. ¿Por qué razón? Porque ese trabajo que está haciendo el Señor en la vida de cada uno de nosotros, que nos permite pasar por diferentes situaciones en nuestra vida, hace que esta madurez vaya en crecimiento espiritual. Dios no quiere niños en su reino. Dios quiere gente madura que lleve fruto. Madurez espiritual es lo que requiere nuestro caminar diario. Y madurez es lo contrario a estar estancado. Es que todos los días yo soy llamado a crecer. ¿Qué me hace crecer? Mi comunión con Dios. Mi acercamiento a la palabra. Además de todos los procesos que Dios nos permite vivir a nosotros para entender que sin Él no somos absolutamente nada. Hay un pasaje en el primer libro de Reyes, en el capítulo 15, vamos a leer como del 10 en adelante, acerca del rey Asa, y dice algo muy lindo, porque este libro de Reyes es lindísimo, porque es el desglose y la exposición de reyes que fueron buenos, y que Dios los apoyó, y que como consecuencia de ello,
la nación vivió en años de bonanza, pero reyes que fueron malos, que se apartaron de Dios porque fueron egoístas, egocentristas y se desviaron tras sus propios deseos y le fue terriblemente mal. Pero vean esto, lean conmigo esto. Dice, y reinó 41 años en Jerusalén, el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón, siga leyendo conmigo el 11 hasta llegar al 14. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Vea este rey Asa, dice la Biblia, hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. 12 ahora, porque quitó del país los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. 13 ahora. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. O sea, este rey Asa era un rey celoso del Señor. Dice, además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Ahora vea lo que dice el 14, vea el 14. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron, Dice, con todo, el corazón de Asa, vean esta expresión, fue perfecto para con Jehová toda su vida. Oiga qué expresión más linda que dice acá de un rey. Cuando usted llegue ahí, porque estamos ahorita en Samuel 10 al 12 hoy nos tocó leer primero Samuel del 10 al 12 y hoy empezamos Lucas 8 en nuestra lectura bíblica. Pero cuando lleguemos a Reyes usted se va a dar cuenta la maravilla de esta exposición bíblica de los reyes. Este fue un rey bueno y me gusta como termina, o sea, prácticamente esta sería como la esencia misma de la vida del rey Asa. Dice, con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Usted sabe qué lindo que digan eso de uno, que el corazón fue perfecto para con Jehová toda su vida. Esta palabra perfecto aquí, este león, es exactamente lo que significa que Asa encontró el propósito en su vida por el cual él podía agradar a Dios. Y cuando la Biblia expresa eso, es justamente porque Dios se goza de una persona que entiende su propósito y que sabe que venir a la iglesia no es simplemente un acto religioso, sino que hay un compromiso. Vea, cada uno de nosotros tiene un compromiso personal delante de Dios. Y ese compromiso personal delante de Dios es nuestro crecimiento. Por eso un cristiano no tiene que andar de iglesia en iglesia, saltando de iglesia en iglesia, de actividad en actividad. Está demostrado que el que es así nunca crece y se desvía en el camino. Madurez espiritual es aprender uno que Dios a uno lo planta en un lugar. Y eso tiene que entenderlo usted muy claro. Porque en este mundo cristiano evangélico es como una payasada muchas cosas que cristianos hacen, que andan de iglesia en iglesia. No me gusta aquí, estoy aquí por un rato, me voy para la otra, después me voy para la otra, después me voy para la otra. No sé qué andan buscando, si andan buscando un pastor perfecto, una iglesia perfecta, un lugar perfecto, no sé. Alguien decía, ahora los cristianos son como clientes que van a un restaurante, ¿verdad? Que si les gusta vuelven y si no les gusta no vuelven. Hay que aprender algo. Dios a nosotros nos planta. Si queremos crecer espiritualmente, tenemos que estar sujetos a una visión y plantados en un lugar. Plantados significa, aquí he hecho raíces. ¿Verdad? Es como la expresión, como si usted trajera la figura de un árbol, ¿verdad? El árbol echa raíces, pero vienen tiempos de sequía. Y en esos tiempos de sequía, ¿qué dice el árbol? No, está muy seco. Voy a sacar las raíces y me voy a ir para otro lado, donde haya más humedad. O un tiempo donde hay mucha lluvia, dice el árbol. No me gusta tanta lluvia, me voy a resfriar, me voy a ir para otro lugar. Un árbol no hace eso. ¿Por qué? Porque está plantado. Y la Biblia a nosotros nos compara con árboles, que estamos plantados. Así somos nosotros, como árboles plantados. Usted tiene que aprender a echar raíces, es madurez espiritual. Echar raíces, crecer en un lugar. En una iglesia como esta, que es una iglesia con revelación de la palabra, que es una iglesia para que usted crezca, usted tiene que decir, yo quiero echar raíces ahí. Crecer es madurez espiritual. Ve, entonces la madurez empieza primeramente por la determinación
de qué quiero en mi vida. O sea, tengo una iglesia simplemente para visitar. Pues hay gente que visita nada más. Y hay gente que se le va la vida visitando iglesias. Y uno tiene que entonces poner atención a esto, definir qué quiero para mi vida, ser un visitante de iglesia. Porque cuando yo estoy aquí, digamos, si viene un hermano y me dice, ay pastor, vinimos a visitarlo, venimos de tal lugar. Yo entiendo que están visitando la iglesia, pero me parece a mí que ellos deben de tener una iglesia. Pero uno no puede vivir toda una vida visitando iglesias. Te tiene que plantarse en un lugar y decirle, Señor, aquí yo quiero servirte, aquí yo quiero que me uses, aquí yo quiero que hagas algo grande en mi vida, plantarse en un lugar. Porque de lo contrario, hermanos, se nos va la vida y nunca crecimos. Seguimos siendo enanitos espirituales porque no crecimos, porque no tenemos una mirada puesta en la meta y no estamos determinados entonces a crecer y nos convertimos nada más en gente que oye. Y la gente que simplemente oye no crece, porque lo que oís se te olvida. Pero cuando estamos determinados a crecer y a madurar, entonces tomamos para nosotros diferentes detalles que son importantes. Decimos, no, yo quiero crecer en el Señor. Yo quiero cada día tener una mayor relación con el Espíritu Santo. Yo quiero servirle al Señor. Yo quiero que mi vida, invertir mi vida en el servicio al Señor. ¿Ve? Eso es madurez espiritual en la vida de uno. Entonces, hay expresiones muy lindas. Por ejemplo, si usted se va conmigo a Hebreos capítulo 5, vaya conmigo a Hebreos capítulo 5. Y aquí el escritor de Hebreos en el capítulo 5, como por ahí del 10, vamos a ubicarnos en el versículo 10, 5, 10 al 12, al 13 inclusive, dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote hablando al Señor Jesús según el orden de Melquisedec, en la línea sacerdotal de Melquisedec. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Vea qué bueno esto. La epístola de Hebreos es una epístola muy profunda, por cierto. No sabemos quién escribió a ciencia cierta, no hay una seguridad quién escribió Hebreos, pero Hebreos es muy profundo. Y vea lo que dice aquí el escritor de Hebreos. Vamos otra vez al 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, estas personas se habían quedado rezagadas en el propósito de su crecimiento espiritual. Vean que para madurar, el único responsable somos nosotros. Por eso yo les enseño esto hoy, justamente hoy que es celebración de Cena del Señor, porque esto nos debe de ocupar a todos nosotros. Nos debe de ocupar a todos nosotros y todos nosotros debemos de hacernos una pregunta muy sincera en nuestra vida. Yo estoy madurando espiritualmente. La madurez de la palabra griega teleión, que es perfecto, está ligado a la obediencia. La obediencia va a traer madurez en la vida de un cristiano. Si un cristiano aprende a obedecer la palabra y aprende a obedecer a Dios, está en la línea de la obediencia. Pero si un cristiano sigue siendo informal en todo, informal en el congregarse, informal en sus tiempos con Dios, informal en buscar la palabra, informal en la oración, informal en lo que significa, en lo que dice el apóstol, en ejercitarnos en la piedad, nunca va a crecer, va a estar estancado. Entonces parece ser que a la audiencia de Hebreos, a esta iglesia, le pasaba esto. Se habían convertido en tardos para oír. ¿Qué significa tardo para oír? Tardo para oír significa que le entraba por un oído y le salía por el otro. Hay gente así tarda para oír. O que no les entra. Exactamente. Tardos para oír. Tardo para oír es la persona que escucha y no pasa nada. Sigue siendo el mismo. Entonces, aquí el escritor dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es muy difícil de explicar porque te habéis hecho tardo para oír. O sea, no me vas a entender porque te quedaste estancado. Eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Te quedaste estancado, no me vas a entender. Y uno tiene que estar al día con la revelación. Porque si usted está al día con la revelación, usted está bajo la luz del Espíritu Santo, porque el único que trae la revelación de la verdad de Dios a nuestra vida es el Espíritu Santo. Es más que un poco de emocionalismo evangélico esto. Es verdaderamente querer crecer en el Señor. Vean ahora el 12, Dice el 12. Porque debiendo
este versículo es impresionante. Mire lo que dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. Qué fuerte esto, ¿verdad? Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, vea, esta gente se quedó perdida en el camino. Dice, y habéis llegado a ser tales, dice la palabra, que tenéis necesidad de leche todavía y no de alimento sólido. O sea, el escritor de Hebreos está diciendo, a ustedes hay que venir a darles chupón, porque siguen siendo los niños espirituales de toda la vida. ¿Cómo es posible que la gente oiga palabra, y oiga palabra, y oiga palabra, y oiga palabra, y sigan siendo los mismos? El único responsable de cambiar somos nosotros. Oye palabra, y oye palabra, y oye palabra, y sigue siendo el mismo mal hablado, el mismo chichoso, el mismo malcriado, el mismo machista, el mismo egoísta, y oye palabra. Se convirtió en una persona tardo para oír. La palabra tiene que producir algo en nuestra vida. Usted viene a la iglesia a oír palabra, la palabra tiene que producir algo, a no ser que usted haya endurecido su corazón y se convirtió en esto, una persona tarda para oír. Entonces el escritor de Hebreos dice, ya ustedes deberían de haber avanzado muchísimo, pero mire, vengo a darles chupón porque ustedes todavía no pueden comer alimento sólido. Ese tipo de gente, hermano, que por todo se resiente, que por todo se enoja, que por todo pelea, que por todo esto. Usted no puede venir aquí a la iglesia a poner carita de santo y en la casa se le salen todos los cachos y el rabo y todo cuando tiene una discusión usted ahí con su esposa, con su esposo. Usted no puede vivir así, porque se está engañando usted mismo. Usted necesita volver su vida al Señor. Es madurez espiritual. Porque todavía no estamos haciendo nada. Y venimos a la iglesia y ponemos carita de yo no fui todo, pero en la casa a usted se le sale todo el viejo hombre y todo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay que detenerse un poquito y pensar entonces, ¿para qué yo escucho palabra? O sea, ¿qué está produciendo la palabra en mi vida? O sea, la palabra todos los días me tiene que ir cambiando a mí, me tiene que ir transformando. Vean lo que dice ahora el versículo 13. Todo esto lo dice el escritor de Hebreos a esta gente. Dice, y todo aquel que participa de la leche es un ¿qué? Un inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es un niño. O sea, no ha madurado tantos años en la iglesia, oyendo y oyendo y oyendo, y es un inexperto, porque todavía necesita leche. Ese es el que sale del culto hablando. Ay, no me gustó eso que dijo el pastor, mira que ya muy tarde, mira, vamos para la casa que ya muy tarde. Todas esas cosas que dice la gente, hermano. Un inexperto, un egocentrista, una persona que está pensando solo en sí mismo. ¿Cómo va a crecer? Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero vean que hay un punto y coma. Vamos a ver qué nos dice el 14. Entonces, dice, pero el alimento sólido es ¿para quién? ¿Para quién es el alimento sólido? Para los teleión, para los que han entendido el propósito por el cual Dios los llamó. Para eso es el alimento sólido. Porque los demás le va a dar mal de estómago si comen alimento sólido. No están preparados para eso. El caso de los niños, las mamás que son demasiado expertas con los niños. ¿A qué edad se le da a un niño ya alimento sólido? Que me diga una mamá. ¿A los qué? A los 6 meses. Ya le dan comidita. ¿Qué pasa si le dan antes de los 6 meses? Se enferma, se enferma. No lo va a asimilar, no lo va a digerir. Exactamente esto es lo que dice la palabra del Señor. Que el alimento sólido es ¿para qué? Para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos, oiga, qué bueno esto. Para el uso tienen los sentidos ¿qué? Ejercitados. ¿En qué? En el discernimiento del bien y del mal. Ojo esto, para que apunten. Un hombre y una mujer maduro en Cristo sabe discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué es discernir? Distinguir entre lo bueno y lo malo. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Aquí hay
sabiduría de Dios. Sí, todo me es lícito, pero en mi madurez espiritual yo aprendo a discernir qué me conviene y qué no me conviene. Entonces, alguien maduro espiritual tiene esto que dice acá, los sentidos ejercitados, ¿para qué? Para tener discernimiento, o sea, distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Es la capacidad de discernir. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, vayan conmigo a Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 6, para no entretenerlos mucho, pero darles esta palabra que se la lleve en el corazón. Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 6. Vean qué bueno. Anoten esto, por favor. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la, ¿qué es perfección? Madurez, teleión. ¿Ve? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, lo que la palabra del Señor nos dice es, proyéctese, avance, crezca, madure. Vamos adelante a la perfección. O sea, usted no puede estar estancado en su vida espiritual. El único responsable de estar estancado es usted. Vamos adelante a la perfección. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, o sea, lejos de retroceder, proyéctese hacia adelante. Vea lo que dice el 2, vamos a leer hasta el 6. Dice, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, lo que dice el escritor de Hebreos es que ya eso debe haber sido superado ya. Versículo 3 ahora, dice el 3, 6.3. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. 4 ahora. Porque es imposible, oiga, imposible, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Déjeme el 4 un momentito. Vea otra vez la lista. Es imposible, dice el escritor de Hebreos. ¿Qué es imposible? Que los que una vez fueron iluminados, está hablando de nosotros, y gustaron del don celestial, está hablando de nosotros, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Vea lo que dice ahora el 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. 6. Y recayeron, ¿de qué está hablando? De ese cristiano inmaduro. Dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Vea qué fuerte lo que dice el escritor de Hebreos aquí. O sea, esto no pasa 2 veces. Renovados para arrepentimiento, dice, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. O sea, el escritor de Hebreos dice, esto no pasa 2 veces. Es imposible volver a crucificar otra vez al Señor para que estas personas sean renovadas. O sea, es un asunto del corazón, es un asunto, hermano, de percepción de lo que yo quiero para mi vida y de la madurez que yo quiero alcanzar, porque es imposible retroceder otra vez, hacer todo de nuevo. Dice, para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. O sea, no podemos volver a crucificar a Cristo por esa situación, es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Que esto requiere entonces entrega total. Ahora vean el 7 y el 8. El 7 y el 8. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. 8 ahora. Pero la que produce espinos y abrojos, vea que esta tierra en todo aspecto nos está comparando a nosotros con la vida de nosotros, ¿verdad? Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Déjenme leer ahí el 8 un momentito. Lo que la palabra del Señor está diciendo aquí es, ¿qué fruto produce esa tierra que es nuestra vida? De acuerdo a cómo nosotros caminemos en el Señor, ese va a ser el fruto de la tierra. Dice que esa tierra, dice que le cae agua y que produce fruto y que el fruto es correcto, está bien, pero ¿qué pasa con aquella que produce espinos y abrojos? Dice, es reprobada.
está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿De quién cree usted que está hablando la palabra? Si usted viene leyendo conmigo, usted se dará cuenta que la palabra de Dios no está hablando aquí del impío. Está hablando del cristiano inmaduro, del cristiano que no produce frutos, del cristiano que no le importa nada a su vida, que le da lo mismo el mundo que las cosas de Dios, que está estancado en su vida espiritual. Entonces, esa es la tierra que produce espinos y abrojos, que dice la Biblia que es reprobada. O sea, que Dios no aprueba ese tipo de vida, que está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Y Pablo habla también, recuerda, de la hojarasca, y cuando habla Pablo de esto, ¿se acuerdan de estos elementos? Que unos permanecen y otros no. Tiene que ver exactamente con nuestra vida, cuando nosotros no valoramos lo que tenemos. Y dejamos que el tiempo pase y que el tiempo pase y seguimos estancados en nuestra vida, sin crecer y sin madurar espiritualmente. Ahora vean el 9, del 9 al 12, porque el desglose es muy grande. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Verso 10, porque Dios no es injusto. Este versículo, márquelo ahí usted en la Biblia. Es uno de los versículos más lindos que está en el libro de Hebreos. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. ¿Qué significa Hebreos 6:10? Que todo lo que nosotros hagamos en la obra de Dios, que implica servir a Dios y por ende servir a la iglesia y servir a los hermanos, Dios eso nunca lo olvida. Dice, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Cada cosa que hacemos en la obra de Dios, aún de lo más mínimo a lo más significativo, tiene recompensa, porque Dios no olvida nada de lo que nosotros hacemos. Vea el privilegio tan grande que es servirle al Señor, que va de la mano con la madurez espiritual. El servicio va de la mano con la madurez espiritual. Si una persona quiere crecer y madurar, tiene que servir al Señor. Y el servir trae también su precio por servir al Señor. Somos expuestos a muchas cosas por servir al Señor, pero esto es formación y madurez espiritual. Y Dios siempre recompensará el servicio. Dios nunca, vea, todo lo que nosotros hacemos en la obra de Dios, cualquier cosa que sea, está siendo tomada en cuenta por Dios. Dios no se olvida de nada de lo que nosotros hacemos para su obra. Es maravilloso. Vean el 11 ahora. El 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Solicitud aquí es disposición hasta el fin. O sea, que estemos dispuestos hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Y el 12 dice, a fin de que no os hagáis, ¿qué? Que no os hagáis, ¿qué? Que no os hagáis, ¿qué? Dígale que está a su lado, no sea perezoso. No sea perezoso. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, ¿qué? Las promesas. Dígale que está a su lado. Con fe y paciencia heredamos las promesas de Dios. Amén. ¿Cómo tiene que estar usted en el Señor? Solícito, dispuesto. Todo tiene que ver, tu relación con Dios tiene que ver con todo, tiene que ver con tu relación con los demás, tiene que ver con el gozo que tienes, tiene que ver con la actitud que tienes cuando vienes a la iglesia. Todo eso tiene que ver con tu relación con Dios y con tu madurez espiritual. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere? Que crezcamos todos los días y que nuestra vida esté ligada siempre al crecimiento y a la madurez. Repito, ¿qué es madurez? Es ser perfecto. ¿Qué es ser perfecto? Es ser obediente. ¿Qué es ser obediente? Es entender que yo he alcanzado el propósito por el cual estoy en esta tierra. Porque hay gente que se murió y no entendió el propósito.
Pero madurez espiritual es eso. Madurez espiritual es entender que no vengo a la iglesia a estar sentado, que tengo un potencial, que tengo un llamado, que tengo mucho que dar en la obra de Dios. Y que eso me va a llevar a mí a encontrarme con el propósito por el cual Dios me ha salvado. Dios no nos salvó solo para estar sentados, hermano. Dios nos salvó para ponernos en acción. Hay que crecer en nuestra vida espiritual. Hay que morir todos los días un poquito. Esto tiene que ver con madurez. Dígale que está a su lado, muérase todos los días un poquito. A Dios no le sirve que usted esté muy vivito, porque así como está usted, vivo, no le sirve a Dios. Mucho ego, mucho yo, mucho egocentrismo, es que yo. Usted ha visto esas discusiones tontas, ¿verdad? Que se pegan gritos, no, porque yo soy el que tengo la razón. Quédate vos con la razón y yo me quedo con la paz entonces. Hay que morir todos los días un poquito. Si queremos crecer y avanzar en la vida cristiana, hay que estar dispuesto a morir. Termino con esto. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, usted quiere ser cristiano, usted quiere seguir al Señor, usted quiere crecer, haga dos cosas. Échese la cruz al hombro todos los días y niéguese. Si usted no se echa la cruz al hombro todos los días y se niega, usted no llega a ningún lado. Échese la cruz al hombro. La cruz en todo sentido significa muerte, y niéguese a usted mismo. Y usted va a crecer. Mientras no lo haga, está estancado. Está estancado. Y usted pensando y engañándose a usted mismo que usted es el que tiene la razón. Y así se muere mucha gente pensando que tuvo la razón, pero estancado en su vida. ¿Sabe de qué es tiempo? De madurar y de avanzar en el reino de Dios. Póngase de pie.